Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias a Dios porque nos permite estar unidos a través de este devocional. Voy a invitarle a que abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. La palabra de Dios dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos nos hablan acerca de el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es este gran pastor de las ovejas? Bien, la respuesta estaría en el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Jehová es tu pastor o solamente es el título que tú le has dado a Dios? El salmista dice que Jehová es su pastor. Se identifica como su oveja, como alguien a quien le pertenece. ¿Sabías que Dios conoce a sus ovejas? Sí, ahí en San Juan, capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen y me siguen. Dios conoce todo de ti. Él conoce aún cuántos cabellos tienes. No hay nadie que conozca ni sepa más de ti que Dios. La pregunta entonces sería: ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces a tu pastor? ¿Cómo lo conoces? ¿Lo conoces por lo que te han platicado, por lo que has escuchado, por lo que otros han testificado de Él, que Él hace a través de sus vidas o en sus vidas? ¿O lo conoces porque pasas tiempo con Él? La mejor manera de conocer a alguien es pasar tiempo con esa persona, compartiendo momentos significativos. En estos tiempos, conocer a Dios es de suma importancia. Recuerda que estamos del lado del ganador, y si no conocemos todo el que el Señor ha obtenido, pues entonces a lo mejor estaremos viviendo una vida no de acuerdo a las expectativas de Dios, pero no porque Dios quiera que vivamos así, sino porque nosotros no conocemos realmente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Dios es grande, es infinito, y hay mucho que conocer de Él. Ahora, en estos tiempos que nos toca vivir, realmente son tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos de mucha incertidumbre, tiempos donde hay muchas preguntas y a lo mejor pocas respuestas. Pero ¿sabes una cosa? En Dios nosotros estamos seguros. Porque el Salmo 27:1 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay algo igual en estos dos versículos, dos pasajes que acabamos de leer. El salmista David
que es el mismo que en el versículo pasado, en el Salmo 23, decía que Jehová era su pastor. Ahora está diciendo, yo no temeré. O dice, ¿de a quién he de temer? Él estaba seguro que no tenía que tener temor porque conocía a Dios, conocía quién era Dios. La palabra clave en estos versículos entonces es no temeré. ¿Por qué no? Pues porque conocía a Dios. El temor a veces quiere controlar nuestra vida. Oímos tantas cosas, somos testigos también de tantas catástrofes, de tantas muertes, de tanta enfermedad, de tanta incertidumbre en los gobiernos que se están tambaleando. Y a veces eso puede traer temor a nuestro corazón, incertidumbre de qué será en el futuro. Pero tú y yo no debemos de temer, porque el Dios que nosotros conocemos tiene todo en control. Daniel le dice a Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 6, en la segunda parte del versículo le dice a Nabucodonosor, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, tú y yo no tenemos que tener temor porque nosotros hemos reconocido que el cielo gobierna. Entonces, debemos de estar confiados de que en quien hemos creído y en quien hemos puesto nuestra confianza es el que está gobernando todas las cosas. Y Él no solamente gobierna, sino que ese gobierno y esa autoridad se la dio también a la iglesia. Mira ahí lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué el Señor le decía a Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia? Bueno, el Señor se está refiriendo a esa revelación que Pedro recibió de parte de Dios cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la iba a fundamentar la iglesia, sobre que Cristo era el Hijo de Dios y Él venía a establecer un reino sobre esta tierra, un reino que sería por sobre todos los tiempos y las edades. Entonces, tú y yo no debemos de temer, porque nuestra confianza está puesta precisamente en Cristo, en Dios. Y entonces, las puertas del infierno, las maquinaciones y poderes del mundo invisible, ni las conspiraciones ni estratagemas, ni las fuerzas de Satanás, ni sus ángeles prevalecerán, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, tú y yo, somos la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Mira lo que dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice así, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice aquí este versículo que Cristo está por sobre todo principado, poder y autoridad, señorío. Él que es la cabeza. Y también nosotros que somos la iglesia, también estamos sobre todo eso. Si Él es la cabeza,
entonces tú y yo tendremos que estar interesados en conocer qué piensa Dios, qué dice Dios, qué Dios tiene a nosotros con este tiempo que estamos viviendo. Bueno, te invito a que abras tu Biblia allí en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros, su Iglesia, debemos de tener confianza que Dios ha vencido al enemigo. Todo eso que tú ves ahorita moverse en el mundo, todo es parte del plan supremo de Dios. Y tú y yo debemos estar confiados que si Dios venció, que si Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Fíjate lo que dice ahí Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, el enemigo es muy astuto, pero tú y yo debemos de ser más. Si tú y yo conocemos a Dios, vamos a poder restarle valor a todo lo que el enemigo haga. Yo sé que las armas del enemigo siempre han sido las mismas. Desde tiempos antiguos el enemigo siempre ha tratado con el hombre de la misma manera. ¿Cómo lo hace? Muy simple, lo hace a través de la mentira. La Biblia dice que él es padre de mentira. Y como para que suene un poco más real, él revuelve verdades con mentiras. Pero aquí los versículos que nosotros acabamos de leer, la Biblia dice que Dios triunfó sobre el enemigo y despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente. Tú y yo necesitamos entonces conocer ese poder para entonces nosotros también exhibir al enemigo públicamente y no dejarnos atemorizar ni intimidar por el enemigo ni por todo lo que se pueda levantar en contra de la iglesia, en contra tuya, en contra mía. El enemigo, una de las artimañas que utiliza es enviarnos dardos a través de nuestro pensamiento. Él viene y siembra en nuestro pensamiento una idea. Pero generalmente si tú examinas bien esa idea, te vas a dar cuenta que hay verdad con mentira. Y entonces, ¿cómo podemos hacerle? Porque hemos venido viendo versículos donde dice que Dios realmente, que Jesucristo triunfó sobre el enemigo, que Él puso a todas las potestades y los gobernadores de las tinieblas y todo espiritual. Él triunfó sobre ellos y también dice que nosotros triunfamos porque nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. Y decía ahí en Mateo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. El asunto es que tú y yo a veces como iglesia, como hijos de Dios, desconocemos mucho lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. No sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque no nos comprometemos. Fíjate que hay un versículo ahí en 2 Corintios capítulo 10 que dice así: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando el enemigo venga a tu mente
con ese dardo en tu pensamiento y tú lo examines y puedas darte cuenta que es el enemigo, ¿qué tienes que hacer? Pues trae ese pensamiento a la obediencia a Cristo, somete ese pensamiento, examínalo a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, y entonces tú te vas a dar cuenta que ese pensamiento no viene de Dios. ¿Qué tienes que hacerlo? Desecharlo. Deja de pensar en eso. Incluso tú puedes decirle al enemigo que no te tiente más, que no vas a ceder, que no vas a seguir pensando como Él quiere que tú pienses. Mira, este pensamiento, esta reflexión, yo la titulé Un deseo de Dios. ¿Por qué un deseo de Dios? Bueno, estamos iniciando un año nuevo. Y generalmente en los años nuevos nosotros solemos hacer una lista de propósitos o deseos que queremos llevar a cabo durante este año. Bueno, pues quiero decirte que Dios tiene un deseo. Y ese deseo está escrito ahí en Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué te parece si tú y yo durante este año le concedemos a Dios su deseo de conocerle a Él? ¿Qué te parece si en este año tú y yo nos proponemos conocer a Dios a través de su palabra? Nos proponemos a leer diariamente la palabra de Dios, de tal manera que para el próximo año nosotros hayamos terminado de leer la Biblia. ¿Qué te parece si tú y yo nos proponemos a conocer a Dios a través de la palabra expresada, a través de los predicadores o los maestros que nos enseñan en los cultos o en las transmisiones? ¿Qué te parece si tú y yo nos proponemos este año a orar diariamente? En la oración también nosotros conocemos a Dios, conocemos su corazón, conocemos lo que Él quiere, conocemos lo que Él desea y le conocemos más íntimamente y personalmente. ¿Qué te parece si tú y yo este año también nos proponemos a tener comunión con los hermanos? Sé que estamos en un tiempo donde es difícil juntarnos, no nos es permitido juntarnos. Sin embargo, hay maneras de cómo nosotros podemos hacerlo, a través tal vez de una videollamada o una llamada o a través de una reunión de Zoom. Yo quiero motivarte, quiero animarte para que tú conozcas a Dios. Si tú y yo conocemos a Dios y podemos ver todo lo que Él ha conquistado, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha ganado, nosotros vamos a poder tener seguridad y el temor va a huir de nosotros, así como David expresaba: no tengo temor, no temeré, aunque la tierra sea traspasada, aunque los montes se traspasen al mar, yo no temeré. La verdad es que no nos esperan tiempos buenos, pero si tú y yo conocemos a Dios, igual podemos expresarnos como David: no temeremos lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque termino mi reflexión con el mismo versículo, con los mismos versículos con los que empecé. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tienes la promesa. Dios te puede hacer apto para toda buena obra. Solo necesitas conocer a ese gran pastor, el cual está esperando que tú vayas a él confiadamente. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por sus promesas. ¿Qué te parece si oramos a Dios y le damos gracias por ser Él nuestro pastor, ese pastor paciente que espera que nosotros vayamos hacia Él y le conozcamos cada día más? Oh Dios, te damos gracias esta noche, Señor, porque tú eres, Señor, el gran pastor nuestro, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Tú eres ese Dios que tiene el control en sus manos de todas las cosas. No hay nada, Señor, que pueda suceder en este mundo que te tome por sorpresa. Nada que pueda suceder a nuestras vidas que te tome por sorpresa, Señor. Ciertamente, a lo mejor nosotros podremos ser sorprendidos, Señor, cuando nos suceden situaciones que no nos esperábamos, Dios. Pero ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, cada vez más, a conocerte. Queremos conocerte, queremos cumplir ese deseo, Señor, y conocerte cada día más, Señor, saber quién eres, Señor, y saber lo que somos nosotros en ti, Dios. Yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos y mi propia vida. Y te pido, Señor, que tú sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas y sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte cada día más, Dios. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.